En Génesis capítulo 1, capítulo 2 nos habla de la creación, pero también nos habla de la creación humana, en la cual Dios creó a la primera pareja, al ser humano. Y vamos a estar compartiendo unos temas en lo referente a las finanzas a la luz de la palabra, las finanzas bíblicas. Y en muchas iglesias buscan siempre sacar el cuerpo al tema de las finanzas. Y les hablaba en el caso del capítulo 1, capítulo 2, de la creación, entre esos el ser humano. Adán y Eva, ¿sí? ¿Y cuáles eran las condiciones de vida de esta pareja? ¿Cuáles eran? Ay, mira, me dices porque hablaban con Dios y estaban ahí en el paraíso disfrutando. Primeramente eso, amén. ¿Eran pobres o eran ricos? Estaban en las mejores condiciones. Lo tenían todo. Tenían lo que necesitaban. No podemos ni decir que eran ricos, sino tenían lo que necesitaban. Ahí nos habla de un río, el cual tenía oro, pero ellos no utilizaban ese oro ni para hacer anillos, ni para hacer... La hermana dijo algo maravilloso. Tenían primeramente esa comunión con Dios. Estaban plenos con Dios. Tenían lo que necesitaban. Ahí no nos habla de ricos, ni tampoco de pobres o estados carenciales. Y es hermoso cuando primeramente teniendo a Dios, lo tenemos todo. ¿Sí? Y luego vemos lo que pasa en el capítulo 3, ¿no? La desobediencia. Y le corresponde al hombre salir de ese lugar, del huerto, ¿sí? Y continuar de una manera más sofocante, más difícil, en ganarse el sustento, con el sudor, con el trabajo arduo y una tierra hostil que se le hace resistencia, a razón de los espinos y cardos, nos dice el capítulo 3, cuáles son expulsados. Y vemos, mis amados hermanos, que las finanzas en Dios o bíblicamente son tan contrarias a lo del ser humano en su condición caída e incluso en nuestro razonamiento limitado y finito. ¿Sí? Vemos en el huerto el hombre tenía lo que necesitaba y no se atribuía eso como pertenencia, no, como administrador. Hoy en día, y luego de capítulo 4 hasta nuestros días, el hombre cerca y despoja al dueño de la tierra que es Dios y hace escrituras y dice: esto es mío. ¿Sí? Y de igual manera ya no hace trueque, no hace intercambios de lo que yo tengo. Voy a intercambiarlo contigo, en lo que yo no tengo, intercambiamos. Y bonito cuando en algunas veredas todavía se ve eso, ¿no? Que yo tengo la cuajada y tú tienes galpón y intercambiamos. Y no le ponemos precio, sino que satisfacemos necesidades en las cuales el ser humano, necesidades básicas como tal. Y encontramos igualmente que eso se daba en lo referente al principio, y eso es lo que en el caso de Dios quiere que tengamos claro cuáles son esas finanzas divinas, esas finanzas bíblicas. Encontramos lo contrario
a las finanzas terrenales, ¿no? 5 panes y 2 peces se suman y alimentan y se multiplican y sacian a más de 5,000, sin meter mujeres. 5,000 saciar. Mis amados, ¿qué tienes tú en tu casa o de qué careces en la cual puede estar esa despensa como encontramos, ¿no? En Juan capítulo 6, en fin, y tener solamente esa cantidad, pero el Señor multiplicarlo, ¿sí? Y vemos lo que dice Deuteronomio capítulo 8 también, que durante el peregrinaje del pueblo, durante el desierto, su ropa no se envejeció, ni su pie tampoco se anchó. Ahora, eso no quiere decir que el Señor no quiere que estrenemos, sí, tampoco, ¿no? Pero Dios nos suple y multiplica lo que necesitamos. ¿Pero a qué se debe eso? Bueno, se debe a lo que hoy vamos a estar disertando, la generosidad bíblica. Generosidad. Y ese concepto o esa definición escritural es tan contraria a las finanzas de un banco, a las finanzas del populismo, del que despilfarra y da, ya sea en los juegos de azar o para ser reconocido, ¿no? En ninguna manera. Y vamos a Marcos capítulo 12, versículos 41 y 44, y es en este pasaje paralelo a Lucas capítulo 21, versículo 1 al 4, nos habla de la ofrenda del rico. No, la ofrenda de la viuda. De la viuda. Y estamos hablando en el contexto de la antigüedad, ¿sí? De la época antigua, lo que era una viuda, no la viuda en el contexto del siglo XX hasta el siglo XXI en nuestros tiempos, que tiene ciertos beneficios legales, en fin. En la antigüedad era una situación despreciable la viudez, era considerada maldita por los dioses. En fin, y permítame leer para usted en estos versículos del capítulo 12 de Marcos, versículo 41 al 44, dice así la palabra de Dios: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, ¿qué hacían? Miraban. Cada vez que usted ofrenda, el Señor está observando. Si a usted no le gusta que sepan, Él sabe. Ahora, no solamente Él sabe, sino conoce las intenciones por las cuales lo ofrenda. Y miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos, ¿cuántos? Muchos. Wow, ¿cuántas iglesias quisiera eso? Que muchos ricos echaban poco, mucho. Y vino una viuda pobre. Ahora sí, a esos que les gustaría pastorear, a esos muchos que dan mucho. ¿Qué tal si le llega una viuda del tiempo antiguo? ¿Sí? Ahora no cualquier viuda. Una viuda pobre. Aparte de viuda, pobre. Y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, la moneda de bajo valor que existía. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: imagínese usted ofrendando y Jesús está acá cuando se recogen las ofrendas y venga mi hermano Odilio
a llevar la ofrenda o su diezmo o cualquiera de los que estamos acá, y viene Jesús y está ahí observando, y después de que usted o yo damos la ofrenda al Señor, Jesús dice: oiga, ustedes, venga, para ver cuánto dio Blanca, cuánto dio Dir. Ahí lo está diciendo. Tremendo, tremendo. Entonces, ¿qué más dice? Sobre ello que hizo Jesús. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto os digo que esta viuda, que Odilio, que Luz, que Jaisber, que Blanca, en fin, imagínense, el Señor tan discreto, ¿no? Y a veces no queremos llenar el ofrendario o el diezmo. Mire lo que hace Jesús. Llamando a sus discípulos, dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. El arca no es una embarcación, es un cofre, más o menos un cofre, ¿sí? Un cofre, ¿sí? Ahora, mire que Jesús empieza diciendo cuánto echó, cuánto, detalladamente cuánto echó, y le dice a sus seguidores: ¿cuánto ha hecho usted? ¿Cuánto he hecho yo? Aunque usted no quiera escribir o usted no quiera, eso tiene otro contexto que lo vamos a aclarar en el punto de vista de las finanzas, ¿sí? Porque todos han echado de lo que les sobraba, excepto ¿quién? La viuda. La viuda, imagínense. No dice porque los muchos ricos que echaron mucho, o sea, no solamente los ricos que echaron mucho, sino que todos los que habían ofrendado, imagínense, no habían echado más que ella. Tremendo, ¿ah? Qué contrario a las finanzas del sector financiero bancario y de las finanzas de muchas congregaciones que no tienen claro la doctrina bíblica. Porque esa ofrenda de la viuda delante de Dios tenía mucho más valor que aquellos que tenían el dinero, que incluso a algunos les sobraba, pero ella tenía, era poquito materialmente, pero delante de Dios tenía un gran valor. Así es, ahí nos habla de verdades bíblicas, Sí. Y luego nos va a hablar de principios financieros del cielo. Y tenga cuidado porque esto es contrario a la prosperidad, ¿sí? Esto es contrario a la prosperidad. La prosperidad se queda con los ricos que quieren que sean muchos, porque si no estás en pecado, si no tienes un carro nuevo cada año. O estás mal si no has conseguido trabajo porque estás en pecado. Jesús a lo contrario. Ahora, Jesús tampoco dice que ahora, ¿qué quiere decir de la generosidad? Exaltando y reconociendo a la viuda, y no solamente viuda, sino pobre, ¿sí? En la cual termina diciendo: porque todos han echado de lo que les sobraba, pero esta, la viuda pobre, de su pobreza, escucha, echó algo, Todo, la mitad, todo lo que tenía, y luego termina diciendo todo su sustento. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y hay que tener cuidado porque ¿en qué nos quiere enseñar? Ahora, la generosidad muchas veces se relaciona con las finanzas y riqueza de dar. Y por eso van a encontrar ustedes muchos sinvergüenzas, líderes religiosos, que le va a decir: oiga, entrégueme su casa, su escritura, ¿sí?
dé el primer salario del año como primicia. Sí, y no quiero extenderme, quiero ser conciso. Pero sí, mi esposa y yo una vez estuvimos trabajando en una iglesia en la cual se predicaba la prosperidad. Y todos, después de vacaciones, mostraban en las páginas sociales los viajes que hacían. Y sí, bendito sea Dios, tenían recursos. ¿Sí? Y que viajaban a tal parte, ¿sí? Y nosotros difícilmente a Piscilago o ni siquiera al Parque Simón Bolívar. Y encontramos sobre ello, ¿no? Sobre ello que se habla en esos términos de prosperidad y de generosidad. Pero sin embargo, una persona generosa significa que comparte, escuche, voluntariamente. Voluntariamente. Eso no es que Dios me mostró que la hermana tal va a dar. No, Señor. Señor Jesús no nos habló de eso. Él estuvo observando. Él no le dijo a los ricos, yo soy el Salvador, empiecen a dar ahí, a ver, suelta la plata. Él estuvo observando, ¿sí? Igual que el Señor está observando en todas esas congregaciones, cómo se distorsiona la doctrina de las finanzas a la luz de la palabra. Y encontramos que se comparte voluntariamente lo que te pertenece, lo que Dios te ha dado. Lo que Dios te ha dado. ¿Sí? No solo lo material, es decir, no solamente una casa, un dinero, en fin, no solamente eso, sino también el tiempo. Y hoy tenemos iglesias que la gente no da del tiempo para buscar de Dios, ni de buscarlo en oración, ni de meditar en su palabra. Pero yo doy. Dicen muchos, yo soy el que más doy en la iglesia, dicen esos. Pero no le dedican tiempo para hablar con Dios, para predicar, para congregarse. ¿Sí? El tiempo. Sus conocimientos. Hay gente que conoce la palabra y no la quieren enseñar a otros. ¿Sí? Los sentimientos de amor. En esto conoceréis que sois mis discípulos, en amarlos los unos a los otros. Y experiencias que tenemos, o el testimonio de vida. Testificar lo que Dios hace. Por eso encontramos en Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44, que Jesús nos muestra por parte de Él verdades sobre la generosidad y por tanto lo que debemos aprender y aplicar sobre estas verdades a nuestra vida. Entonces entremos enseguida, que son muchas, pero vamos a limitarnos a algunas. En primer lugar, y esto no le va a gustar a muchos, bíblicamente y financieramente, el deber de los ricos de dar con generosidad. ¿Sí? De los ricos. Ahora, ¿qué es una persona financieramente rica que tiene más de lo que necesita? Eso es una persona rica que tiene más de lo que necesita. Ahora, eso no viene de él mismo, viene de Dios, que es el dueño de la tierra y su plenitud y de todo lo que en él ¿qué? Habita. Lo encontramos Jesús hablando sobre ello. Dice el versículo 41 del capítulo 12. Y estaba Jesús sentado delante del arca del cofre, y miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos
ricos echaban mucho. Claro, si tienes mucho, debes dar mucho. Luego en Eclesiastés, y no me voy a extender porque Eclesiastés 5 nos va a decir que así como aumentan las riquezas, aumentan también los que los consumen. Y no me voy a extender. Sí, y por eso luego se va a inventar, ¿no?, los economistas y los países, los estratos sociales, ¿no? Los estratos que según el estrato usted debe pagar más, y ¿sí? Pero sí, Jesús cuando habla, y mucho daba. Vamos rápidamente a 1 de Timoteo. 1 de Timoteo, vamos rápido a Timoteo. Primera epístola a Timoteo. 1 de Timoteo, capítulo 6. Y luego, esto no lo van a predicar en una iglesia de prosperidad. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 al 19. Dice: a los ricos de este siglo del mundo manda que no sean ¿qué? Altivos, ni pongan la esperanza en ¿dónde? Las riquezas, las cuales son inciertas. Hoy tienes, mañana no sabemos, sino en el Dios vivo, que nos da algunas, todas las cosas, el que te ha dado esa riqueza en abundancia, para que las disfrutemos, que hagan ¿qué? Bien con sus trabajadores, creando empresas, negocios, fuentes de trabajo, que sean ricos en buenas obras, que sean ¿qué? Dadivosos, que den, que ofrezcan, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Vida eterna. Una nación donde los ricos se basan en la usura, la avaricia, va a traer injusticia social, en la cual se redistribuye la pobreza y se retiene la riqueza, en la cual no se invierte en empresas, en negocios, en la cual no se le da el pago justo al empleado. Eso va a traer desgracia a usted, porque ese dinero no sale por lo inteligente que seas, ni por lo diestro que seas para hacer dinero, sino que Dios te da para bendecir. Y detrás de esa familia, ¿sí?, está ese trabajador, está esas personas. Entonces, mis amados, dice que daban mucho. Claro que deben dar mucho. Deben dar. Deben ser dadivosos, generosos, porque eso viene de Dios. Luego encontramos otra verdad. El ser pobre no te impide dar con generosidad. Es que yo no tengo. Entonces, si no tengo, me voy a la mendicidad. Y tristemente, eso es lo que quiere el diablo. Como no tengo, y eso después más adelante lo vamos a seguir profundizando. ¿Sí? Y cultivamos la mendicidad y el asistencialismo. ¿Sí? Lo encontramos en este pasaje de Marcos, capítulo 12, versículo 42. Y vino una viuda pobre, una maldita por la sociedad antigua y pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, la moneda más desvalorizada. ¿Sí? Más desvalorizada. Viuda y pobre. ¿Sí? Y el Señor nos habla en muchos pasajes sobre las viudas. Y eso lo vamos a profundizar rápidamente. Ahora, nótese lo que
encontramos sobre esto que el ser de escasos recursos, de no tener lo suficiente, no nos lleva a que nosotros